Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestro primer seminario de facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Es un placer recibirlos, aunque sea de esta manera virtual, en lo que podemos regresar a nuestra escuela, a nuestro espacio físico que tanto añoramos. Este primer seminario, gracias a la colaboración del profesor William Vázquez Irizarry, tiene un significado especial porque tenemos un invitado que va a estar con nosotros compartiendo con una conferencia muy interesante sobre un país hermano. Así que sin más, dejo al profesor William Vázquez para que presente a nuestro invitado y comenzamos formalmente nuestro seminario de facultad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la decana. Como le indicó, pues yo soy el profesor William Vázquez Irizarry y este seminario de facultad durante la mañana de hoy, pues lo estamos haciendo en coordinación con una actividad que yo estoy desarrollando que se titula Seminario de Derecho Público en Puerto Rico. Y en esta ocasión, pues vamos a poder tener la participación del doctor Andri Matilla Correa, quien es licenciado y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Habana, ocupa una posición como profesor titular en en la Facultad de Derecho de dicha universidad, además de ser presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo a nivel internacional, es miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Se ha distinguido a través de toda su carrera. En el 2010 recibió el Premio Nacional al Jurista Joven que otorga la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y ocupa hoy día también la posición de miembro del Tribunal Nacional Permanente de Grado Científico para las Ciencias Jurídicas de la República de Cuba, además de tener amplias publicaciones, incluyendo La Buena Administración como Noción Jurídico-Administrativa del pasado año, La Concesión Administrativa del 2018, entre otras obras. Y la verdad es que pues para nosotros es todo un placer tener a un jurista como el doctor Matilla Correa, que en algún momento estuvo planificado que nos visitara como parte de un evento en Puerto Rico a nivel internacional hace unos años. No se pudo dar, pero en esta ocasión pues vamos a poder finalmente contar con su participación en lo que pues no deja de ser también un evento, ¿verdad?, con una relevancia histórica, posiblemente hace años, sino décadas, que un profesor de la Universidad de La Habana pues no hacía una exposición en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y en la mañana de hoy, sobre el tema de la reforma constitucional cubana, un poco los antecedentes y su significado histórico para la República de Cuba. Los dejo con el amigo Andri Matilla Correa. Bueno, buenos días a todos y agradecer la gentileza de Derecho de la Universidad de Puerto Rico que me haya permitido acceder por esta vía y realmente construir un anhelo de postergado de algún tiempo, que era esta posibilidad de contacto directo con la universidad puertorriqueña. Yo creo que una expresión que está en nuestro más claro sentimiento y con aquellos versos de la poetisa que en Puerto Rico son de las dos alas, por lo tanto el cariño es mutuo y el agradecimiento también. Quiero agradecer ante todo a la decana de la facultad este espacio y por supuesto al profesor William Vázquez, que yo creo que la presencia mía acá se justifica sobre todo por el cariño y la amistad desde que nos une desde hace algún tiempo. Y finalmente ponernos a las órdenes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico para colaboraciones futuras, no solo hablando en mi nombre, en el nombre de la decana de la facultad, me ha pedido, que le transmita sus saludos a la decana y al cuerpo de profesores y estudiantes de la Escuela de la Universidad de Puerto Rico en este espacio. Esperemos que este sea retomar un camino fructífero que en algún momento fue muy interesante y que esperamos que en los años venideros pueda rendir frutos sobre todas las cosas, porque tenemos mucho que dialogar, mucho que aprender. Sin mayor preámbulo, quiero empezar a caminar
el sendero de este tiempo de charla. Yo prefiero llamarle de conversación con ustedes que una conferencia sobre la Constitución cubana de 2019. Sin duda, en el plano latinoamericano, la última novedad constitucional y por lo tanto que para nosotros como cubanos reviste una importancia trascendental. Pero como todas las cosas, yo quisiera pedirle permiso al auditorio para sentar unas pautas fundamentales desde la perspectiva histórico-jurídica, porque no se puede entender todo el mundo la realidad constitucional de un país si no se mira el camino transitado hacia la conformación de esa realidad. Por lo tanto, no se puede entender la Constitución cubana de 2019 sin mirar el camino transitado por Cuba en el ámbito del derecho constitucional, en el ámbito del constitucionalismo, en la construcción de sus constituciones y las influencias, continuidades, rupturas que puede significar cada uno de estos textos. Yo quiero plantearte que la historia constitucional cubana es bastante desconocida para casi todo el mundo. Por supuesto que es una historia también sesgada por la proyección política, sesgada por la posición y la actuación política de Cuba de 1959, sesgada por el alejamiento que representó de una comunidad científica y una comunidad jurídica, la marcha de Cuba de 1959 por el camino del socialismo, y por lo tanto mucho de desconocimiento, es cierto, hay otras cosas de mitología y por supuesto también hay mucho de análisis y de perfeccionamiento que debe plantearse. Por lo tanto, analizar la Constitución cubana de 1909 es acercarse un poco a una historia poco conocida, o por lo solo conocida en determinados ítems, pero no mucho más. También ha habido un poco de leyenda o mucho de leyenda en algunas cosas, y hay zonas, por supuesto, que están oscuras o que permanecen poco visibles a la vista de interesados, estudiosos. Por lo tanto, yo creo que este viaje, un viaje no solo por la historia del derecho en Cuba, es también un viaje, como todos conocen, por la historia de la evolución del Estado cubano, de la política cubana y, por supuesto, de las bases fundamentales de ordenación de su sistema jurídico. Si me permiten, quiero comenzar remontándome al siglo XIX, precisamente porque el movimiento constitucional cubano no es resultado del surgimiento de Cuba como Estado en 1902, sino que es un movimiento que arranca ya desde bien temprano en el siglo XIX, a la vera o impulsado también por el movimiento independentista del resto de la América Latina. En un momento tan temprano como 1811 se genera ya un primer proyecto constitucional que pasó casi más de un siglo inadvertido para la historia cubana, pero ya era la expresión de los primeros impulsos de los cubanos por dotarse de un orden constitucional, aún cuando la independencia del país no tenía realmente ninguna proyección de desarrollo, pero aún así comienzan ya a chocarla. Yo creo que las primeras brisas o los primeros aires de la necesidad de construir, ¿no?, desde la independencia o a partir de la independencia el Estado constitucional en nuestro país. Por supuesto que este primer intento, como casi todos los intentos, es un intento que ha pasado desapercibido. No es hasta el segundo periodo de vigencia de la Constitución de 1812 que realmente se marca un hito fundamental. Justo este año estamos cumpliendo 200 años de ese hito, que es la creación o el inicio efectivo de la primera cátedra de Constitución, tanto en la Universidad de La Habana como en el Seminario San Carlos, y la aparición de lo que puede ser considerada la primera obra de derecho constitucional en Cuba, que son las observaciones a la monarquía, a la Constitución de la monarquía española, o sea, la Constitución de Cádiz, obra del presbítero Félix Varela y Morales, que es además el primer catedrático de Constitución en el Seminario San Carlos, no así en la universidad. Félix Varela no es solo uno de los padres fundadores de la nacionalidad cubana, sino que puede ubicarse también como el padre fundador quizás de ese constitucionalismo cubano, que va a tener un desarrollo muy interesante, porque aupado o conectado a las ansias de la independencia, va a comenzar entonces a desarrollarse un movimiento de ideas a favor del constitucionalismo en Cuba, y ya enmarcado en la historia constitucional cubana, en la historia de la independencia cubana, van a aparecer los primeros ejercicios efectivos, diríamos, pero realmente muy relativa a esta idea de efectividad, de dotar al país de una constitución. Para nadie es un secreto que en la historia constitucional cubana
las primeras expresiones constitucionales ya de un texto constitucional con cierta aplicación efectiva se dan en el ámbito de la guerra de independencia contra el colonialismo español. Efectivamente, la Constitución de Weimar de 1869 es la primera constitución, que es un ejercicio por legitimar el movimiento independentista que ya se enfrentaba con las armas a España. Weimar se considera la primera constitución cubana. Claro, estamos hablando de un texto de guerra, un texto para situación de guerra, un texto que por supuesto no tuvo alcance. Se va por lo menos de las constituciones de Cuba a dividir quizás en espacios. Esas constituciones españolas que rigieron para nuestro país con determinadas características, hay que pensar también que Cuba en 1834, como también lo fue Puerto Rico, fue excluida del orden constitucional español más ordinario que tenía lugar en Europa y mandató que el país se rigiera por leyes especiales que en muchos casos nunca llegaron o que llegaron muy tardíamente. Pero de este movimiento constitucional español del 34, del 45, que retoma esta exclusión después de la Constitución del 79, bueno, y finalmente yo creo que la más importante es la Constitución Autonómica de 1897, pues está marcado el constitucionalismo español hacia nuestro país en el siglo XIX. Y por otro lado, como les decía, están esas constituciones mambisas que fueron el intento por legitimar, por dotar de un orden en ocasiones que no siempre se ajustaba a la realidad de la guerra, porque algún pecó de un orden más civil que realmente una situación de guerra, pero que marcaron los primeros intentos y desarrollo del constitucionalismo cubano. Estoy hablando, ya como les decía, de la Constitución de Weimar de 1869, la Constitución de Baraguá de 1875, la Constitución de Jimaguayú en 1895 y la Constitución de La Yaya en 1897. Estas fueron constituciones hechas por los cubanos en el marco de la guerra y para regir en los espacios de la guerra. Finalmente, Cuba logra, a partir y merced sobre todo de la intervención norteamericana, y esto es un elemento que siempre hay que considerar, la intervención norteamericana en Cuba casi al final de una guerra donde los cubanos la tenían ganada, marcó también el paso de una Cuba colonial hacia una Cuba bajo un estatus jurídico de protectorado y gubernatura militar, como me gusta a mí enseñar en clases acá. Y en ese marco también los intentos por dotar a Cuba de una constitución, por lo menos una constitución muy temporaria, muy precaria, la Constitución de Brooke de 1898, que rigiera por lo menos el tiempo y organizara las bases fundamentales en el tiempo que duraba esa intervención militar. Finalmente llega 1901 con la convocatoria a una constituyente a partir de la propia experiencia cubana, que se desarrolló bajo la mirada atenta del interventor norteamericano, a partir de que ese fuera el marco de transición hacia un Estado con independencia y un Estado que dejara atrás ese estatus de gobernatura militar. Para nadie es un secreto que la Constitución de 1901 entra en vigor el 20 de mayo de 1902, fue la primera constitución efectiva que marca el acta de nacimiento de Cuba como Estado. Y es una constitución que en el modelo político tiene una fuerte inspiración de los norteamericanos. Y yo creo que esto es fundamental. Es una constitución liberal del siglo XIX. En Cuba la historiografía la ha considerado como una constitución liberal tardía, es decir, una hija tardía del liberalismo, porque es el condensado de todas esas aspiraciones que movieron a la lucha por la independencia y las inquietudes cubanas en el siglo XIX. Y se decanta por un político similar al norteamericano, es decir, se introduce la figura del presidencialismo en nuestro país con un Congreso y Corte Suprema, de alguna manera no armada a imagen y semejanza del funcionamiento norteamericano, porque Cuba tiene una base histórica hispana en este sentido, pero que sí logra establecer una suerte de melange o de combinación de elementos. Esto también hace que Cuba nazca desde su constitucionalismo con una suerte, con una marca de mestizaje que la ha acompañado hasta el día de elementos. La Constitución de 1901 fue la primera gran constitución que rigió en Cuba en el siglo XX, y puede decirse que ha sido no solo la primera de los grandes textos constitucionales de ese momento hasta el día de hoy, sino una de las instituciones fundamentales para ello. Rigió efectivamente hasta la década del 20
en el año 1928 se convoca una muy polémica convención constituyente que reforma en gran calado ese texto constitucional y marca ya de alguna manera la necesidad de cerrar ese primer ciclo constitucional en nuestro país. Entre finales de la década del 20 se dan una serie de y hay textos, van dándose textos muy coyunturales hasta que finalmente, como es la necesidad de transformación del Estado cubano, en 1939 se compone una nueva constituyente que daría luz a la Constitución de 1940. Quizá la Constitución de la historia cubana en el imaginario por lo que significó y lo que ha significado, la más trascendente hasta el día de hoy. Trascendente porque marca un salto del Estado liberal cubano que se entroniza en 1901 hacia un Estado de extinción temprana, en referencia a esos constitucionales que, como la de México, como la de Weimar, como la española de 1931 y algunas otras, aprovechando que Cuba no estaba exactamente ubicada en la situación de guerra que estaba Europa, logra dar un salto hacia ese constitucionalismo social e interventor, e incluso dejando atrás modelos políticos como exactamente como el modelo norteamericano. Quizás la característica fundamental es que aparece en esto la figura de un primer ministro como un coordinador de la acción administrativa y de gobierno en relación con el presidente. Por eso es que algunos autores en la historia constitucional nuestra hablan en esta constitución de un modelo semipresencial o semiparlamentario. Eso significa que se va dejando atrás el modelo de presidencialismo más puro que se había entronizado con la Constitución del 1. Yo creo que una de las grandes novedades, además del pleito y el catálogo de derechos, porque reconoce por primera vez derechos como el derecho a la educación, derecho a la cultura, a la familia en la Constitución, es el modelo de control constitucional que entroniza y que venía construyéndose desde 1901 hasta la fecha. La Constitución de 1940 tiene la marca de ser la primera constitución que coloca un modelo de control de constitucionalidad concentrado en un órgano especializado dentro del marco de los tribunales, el llamado Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, que no era sino una sala especializada con competencia para resolver los litigios en materia de constitucionalidad y en materia social, que se refería a lo que hoy conocemos como el fuero del derecho del trabajo, del derecho laboral. Por lo tanto, es una constitución que marcó no solo muchas aspiraciones, es una constitución que marcó además toda la vida de la historia constitucional hasta el día de hoy del constitucionalismo cubano. Digo hasta el día de hoy porque incluso algunos piensan, y yo creo que en esto hay que tomar las cosas con bastantes matices, que sigue siendo una constitución factible para Cuba, cuando realmente estamos hablando de una constitución que casi fue marcada por otras circunstancias y construida bajo otros presupuestos, lo que no significa que haya marcado el constitucionalismo cubano y que incluso en las constituciones posteriores, aún en la etapa socialista, pues encontremos importantes guiños e importantes apoyaturas en ese texto constitucional. Lo que pasa es que nuestras constituciones, por lo menos estas dos primeras, corrieron, yo creo que con la fatalidad de haber sido modificadas para justificar y entronizar dictaduras. Así fue la de 1901, que en el 28 intentó, que modificó Gerardo Machado para perpetuarse en el poder, quizás con ciertos vicios de mayor legalidad, pero la del 40 tuvo la suerte de ser una constitución que vivió muy poco, hasta 1952, cuando se da el golpe de Estado de Batista, que lo sustituye temporalmente por unos estatutos constitucionales que en alguna medida son el mantenimiento de mucho de lo que regulaba la Constitución del 40, pero ajustado a las necesidades de un poder de facto, hasta que la restaura en 1955. Muchos piensan que Batista eliminó durante todo su gobierno, hasta 1959, la vigencia de la Constitución del 40. Y realmente, históricamente, no es un dato preciso. Es una constitución que una vez que Batista gana unas elecciones en 1955, casi como candidato único, restablece el flujo de vigencia de la Constitución del 40. Y en 1959, con el triunfo de la revolución y la necesidad, por supuesto, de legitimación del poder revolucionario, pues se dota al país de una Constitución
en la llamada Ley Fundamental de 1959, que también mantiene una serie de contenidos que vienen de la Constitución del 40, pero que se ajustan a los momentos coyunturales de transformación política. Esta es una ley que va sufriendo muchas transformaciones a la velocidad de los cambios del gobierno revolucionario e inaugura y justifica lo que en Cuba se ha conocido como una larga provisionalidad, porque de 1950 no es hasta 1976 que aparece ya la Constitución que va a regir el resto del siglo XX y casi las primeras 2 décadas del siglo XXI. Precisamente una Constitución que tiene determinadas características que son continuidad, pero también que son ruptura con el flujo del constitucionalismo cubano de esa época. La ruptura más importante y más interesante en esto es que es una constitución que se inspira en el movimiento constitucional que tenía lugar en los países de Europa Occidental, importa mucho de los elementos de ese constitucionalismo y que además atiende las necesidades de transformación del país y la realidad política de una revolución ya consolidada, un proyecto político ya en pleno desarrollo que venía probando su institucionalidad de finales del siglo, de finales de la década del 69. Ya hay más las necesidades políticas y está marcado por muchos elementos interesantes. La percepción de, bueno, la eliminación de la figura presidencial y de un primer ministro, la creación de una Asamblea Nacional como órgano supremo del poder del Estado, la centralización y la unidad de poder, la dirección, o sea, la eliminación del pluripartidismo y la centralización en un partido, en este caso del Partido Comunista, los resortes de conducción y del juego político en el país, el reconocimiento de una serie de derechos, pero yo creo la eliminación de un modelo de control de constitucionalidad jurisdiccional que se había caracterizado a Cuba entre 1900, sobre todo desde 1901 es cierto, pero sobre todo desde 1949 hasta 1973. Claro, después de la revolución, este control se fue atenuando hasta que definitivamente desaparece en 1973. Y esta es una de las características interesantes. Y el otro tema, yo creo que es fundamental para entender la Constitución del 76, es precisamente la concepción que se tuvo de ella. Porque el constitucionalismo socialista y el cubano, todas cosas, introdujo la percepción de lo que a mí me ha gustado en llamar, no sé si es correcto, pero lo he venido llamando hace algún tiempo, una funcionalidad de normativa atenuada de la Constitución. Es decir, la Constitución sobre todo una norma programática, una norma principio que requería no solo de leyes de desarrollo para su aplicación, sino que requería no directa, es decir, no en el juego de la dinámica jurídica, la Constitución no pasa a convertir en una norma plena y viva, e incluso esta Constitución de 2019 intenta de esa manera dar un salto en relación con ello. La Constitución del 76 tuvo 3 reformas, una muy pequeña en 1978 que cambia el nombre de la Isla de Pino por la de la juventud, la más importante de 1992, que implicó una reforma en importantes resortes de esta Constitución, precisamente por el hecho de la caída del campo socialista, de la crisis económica que comienza para Cuba, y otra reforma en 2002, que es una reforma, sobre todo una reacción política, un fortalecimiento y una petrificación del sistema socialista como respuesta política a determinadas coyunturas que se estaban dando, sobre todo por el clima de hostilidad a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en ese momento. Aquí la reforma más importante y más sustancial fue la de 1902, que fue una reforma que obligó a repensar muchos de los grandes resortes en el país, a atenuar y a buscar en las raíces históricas cubanas muchas de esas regulaciones. Aparece incluso una de las características de la Constitución de 1976 precisamente tiene que ver con negar la existencia de la propiedad privada en nuestro país, no la reconoce, bueno, no la niega, implícitamente porque tampoco la prohíbe, simplemente no reconoce esa forma de propiedad. En 1992 hay en 1992, perdón, hay un primer avance en este sentido a partir de la regulación de sectores mixtos y yo creo que esta Constitución de 1992 marca un camino de una necesidad de transformaciones. Lo que pasa es que llegamos al siglo XXI y la realidad cubana, con una reforma anunciada, con la necesidad de reformar la Constitución anunciado desde hace 10 años atrás, pues marcó también la necesidad de repensar este orden constitucional, porque se estaba dando, fíjense, una disonancia entre el orden formal, es decir, la Constitución escrita y lo que consagraba, y la Constitución en el plano material, es decir, de la realidad de las relaciones sociales. De hecho,
podemos hablarse que había quizás hasta una pequeña no, alguna mutación del orden constitucional. Finalmente, en 2019 se produce, y con esto voy terminando este largo preámbulo de acercamiento a la historia constitucional, pero yo creo que es importante, se produce a partir de la necesidad de convocatoria a una reforma de la Constitución. O sea, comienza un procedimiento cuyo anuncio original fue reformar la Constitución a partir del poder constituyente que tiene la propia Asamblea Nacional, es decir, un poder constituyente derivado, y que se identifica con determinadas realidades después del constitucionalismo cubano, después del triunfo del 59, como es el hecho de que no se convoca propiamente una asamblea constituyente, sino que se crea una comisión que del partido y el gobierno, pues, y nominada por la asamblea, en este caso último, pero así pasó en el 59, que fue una constitución hecha por el Consejo de Ministros que tenía potestad constituyente, así fue en la de 1976, incluso en la reforma de 2002, o sea, son constituciones, y esto es una característica del constitucionalismo cubano del 59, por lo menos de la experiencia, no de las características, que las constituciones que han habido después de 1959 son las llamadas constituciones otorgadas, es decir, no se basan en el poder constituyente originario a partir de la convocatoria a una constitución, sino de la creación y la inducción desde el propio resorte del gobierno, el resorte político, de crear un texto con estas características. Fue una constitución, ya le digo, que se elabora por una comisión creada ad hoc a tales efectos, que se somete a un proceso de consulta popular de su proyecto, que fue un proceso muy amplio, también en una de las características del modelo cubano, que replica una realidad muy parecida a la de 1976, que tuvo un proceso de discusión a nivel de comunidades, a nivel de centros de trabajo, donde realmente el mecanismo es participativo, donde realmente se participó. Yo siempre digo, el ejemplo más típico de esto es la Facultad de Derecho, que fueron 3 días de discusiones con el claustro en pleno de la Facultad de Derecho, y eso hace señal, artículo por artículo, coma por coma, claro, si no es en la Facultad de Derecho, ¿dónde sería? Pero fue una experiencia muy interesante. Y finalmente se vota en un referéndum popular esta constitución, que tuvo una cerca del 75% de participación y de aprobación, o sea, más del 75% de participación, pero 75% de aprobación. ¿Qué características tiene este texto de 2019? Bueno, este texto finalmente se proclama el 10 de abril de 2019 como una nueva constitución. Por eso se habla de un nuevo texto constitucional, si bien comienza siendo como con un interés de reforma de ese texto anterior. Sigue siendo un texto que está marcado dentro del constitucionalismo socialista, precisamente porque el país no ha abandonado, sino que se ha fortalecido, o por lo menos ha señalado sus bases en este sentido. Es un texto extenso de más de 200 artículos, con una realidad que marca interesantísimas continuidades y rupturas. O sea, basta analizar someramente el texto constitucional de 2019 y usted podrá ver determinadas continuidades tanto en la dinámica jurídica como en la dinámica política, que están entronizadas entre nosotros desde 1976, pero también marca importantes rupturas. A mí me gusta, por lo menos en este último tiempo, me ha gustado en decir que esta es una constitución que coloca a Cuba en el constitucionalismo con sus mayores avances y con sus imperfecciones también, porque no es un texto perfecto, pero que coloca a Cuba en el constitucionalismo del siglo XXI. Coloca a Cuba en la dinámica constitucional de esta realidad, y es la puerta a Cuba para los nuevos aires que están marcando el constitucionalismo en este sentido. Como importantes continuidades, yo creo que está un modelo político que mantiene en esto la centralidad política y casi el monopolio del Partido Comunista como fuerza superior dirigente de la sociedad en este país. O sea, es un sistema político marcado por el monolismo, no se reconoce, no se prohíbe, pero no se reconoce la pluralidad política en nuestro país, y marcado además desde el punto de vista político por la existencia de la Asamblea Nacional como un órgano supremo de poder, con el Consejo de Estado como un órgano de representación. Aquí es importante darse cuenta que la Asamblea Nacional del Poder Popular, que tiene un alto nivel de representación, estamos hablando de 600 y tantos parlamentarios, es un órgano grande, es un órgano legislativo, se define como el órgano supremo del poder del Estado,
lo que no significa que no haya distinción de funciones y no haya estructuras con competencias propias, que no haya límites en la admisión, pero desde el punto de vista de la estructura de poder, la Asamblea Nacional, con ese carácter representativo, se define en este sentido. Lo que pasa es que es una asamblea que, si bien tiene funcionamiento continuo, no tiene sesiones permanentes, sino que sesiona reunida en solo determinados momentos al año, lo que es uno de los problemas que siempre se le ha marcado a los efectos, sobre todo, de realizar su actividad legislativa o su proyección legislativa. Claro, el ritmo que ha marcado su funcionamiento después de 2019 es un ritmo mayor y realmente se ha visto una Asamblea Nacional, en comparación con la realidad anterior del 76, mucho más activa, mucho más funcional y sobre todo mucho más ocupada en la necesaria reforma del orden jurídico cubano. Pero yo creo que en este sentido, quizás las grandes novedades en esto, porque en la Constitución del 76, una de las características era la concentración de funciones en una estructura. Estamos hablando de que el jefe de Estado era diputado de la Asamblea Nacional. De esos diputados se elegía como presidente del Consejo de Estado, a la vez era presidente del Consejo de Ministros y primer secretario del partido. O sea, había una concentración en determinados cargos que tendían a ser una concentración de esos cargos en determinadas personas. La nueva Constitución marca determinadas realidades. Yo creo que el primero, estaba hablando de esta cosa, tiene que ver con se separa la figura del jefe de Estado del jefe de gobierno. Y aparece aquí, se retoma la figura del presidente de la República, que dejó de existir en 1976. A Fidel durante mucho tiempo se le decía el presidente cubano, el presidente de la República, en un ejercicio constitucional que era totalmente incierto. Él no era el presidente del país porque la figura de presidente de la República no existía, o presidente del país. Él era presidente del Consejo de Estado y en su condición de presidente del Consejo de Estado era además el jefe de Estado. Yo creo que acomodar también el lenguaje. Los cubanos tuvimos alguna culpa, sobre todo de cara a el lenguaje político internacional. Marcar un lenguaje de este tipo llevaba a distorsionar la realidad cubana. Pero se retoma la figura del presidente de la República con un vicepresidente que pasa a ser jefe de Estado, pasa a dirigir la política del país y pasa también a tener funciones importantes de conducción gubernativa, pero sin ser calificado del gobierno o sin ser calificado como gobierno de la República, porque aparece también otra figura que es la del primer ministro como jefe, encabezando un consejo de ministros que es el órgano de gobierno y con la tarea, por supuesto, de gobernar y de conducir la administración pública del país. Fíjense, esta es una estructura política que realmente yo tengo que decir que lo he calificado aquí como muy compleja e incluso más complejizada que de 1976, porque además de una Asamblea Nacional, de un Consejo de Estado con funciones, tenemos un presidente de la República, un vicepresidente de la República con funciones de apoyatura y de complemento de las funciones del presidente, un primer ministro, un Consejo de Ministros, un comité ejecutivo del Consejo de Ministros que asuma determinadas funciones, sobre todo de carácter administrativo, cuando el Consejo de Ministros no está reunido. Es decir, es una estructura bien compleja para la dinámica cubana, pero es una de las grandes novedades que trae esta Constitución. Yo creo que desde el orden de la estructura del Estado, esta es quizás la gran novedad, además de que disocia la figura del presidente de la República con la figura del presidente del Consejo de Estado. Por lo tanto, la jefatura del Consejo de Estado pasa a ser, como órgano permanente de la Asamblea, la misma jefatura de la Asamblea, que no era así en el modelo anterior. Y yo creo que la otra, se puede señalar, por supuesto, el tiempo no lo acompaña, pero yo creo que la otra gran novedad de esta Constitución es la consagración, además, de la autonomía municipal, que realmente después de 1959 fue un principio que no solo no se reconoció para la dinámica de la vida local en Cuba, sino que fue negado. Es decir, los municipios en Cuba funcionaron sobre todas las cosas más como meros eslabones administrativos que como espacios corporativos de existencia local. Y esta Constitución, si bien de manera atenuada, retoma la idea de autonomía como principio rector del órgano local, algo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo, algo que es necesario también precisamente por las características no solo de Cuba, sino por la estructura y el funcionamiento mismo del poder, y porque es el espacio local un espacio importante. Además de tengas en cuenta la importantísima tradición municipalista que ha tenido este país,
no solo desde el punto de vista legal, es decir, reconocido en sus constituciones, sino de un fuerte pensamiento municipalista que llevó a colocar a Cuba en los primeros espacios del debate, la discusión y de las experiencias durante la primera parte del siglo XX. Yo creo que la existencia de esta automarcar y está marcando no solo muchas expectativas, sino en nuevas realidades que están por desarrollarse. Y quizás aquí, quizás no, también hay que marcar como otra gran novedad del Estado la aparición, a raíz sobre todo de la proyección de la tutela judicial efectiva como un principio básico y sobre todo a la vera del artículo 99 de la Constitución, de un fuero de constitucionalidad, o por lo menos un fuero específico dentro de la estructura de estos tribunales para resolver conflictos en materia de derechos constitucionales. Esto es un embrión de tribunal de constitucionalidad que, si bien no llega a ser un tribunal de constitucionalidad a plenitud, sí va marcando un retorno. Por eso decía que aquí hay continuidades, hay rupturas, hay guiños, hay miradas y hay necesidades. Sí va marcando un retorno a la experiencia cubana, a necesidades mismas de desarrollo del orden constitucional, sobre todas las cosas de un control jurisdiccional. El caso nunca fue como la experiencia americana en su control difuso a partir de sus diferentes tribunales. Desde 1901, una experiencia a partir de un tribunal, o por lo menos de una estructura, el Pleno del Tribunal Supremo en 1901, el Tribunal de Garantías Constitucionales en 1940, pero que retoma, yo creo que lo fundamental, parcialmente, limitadamente, el control jurisdiccional de constitucionalidad que se había eliminado desde 1973 hasta 1919, donde solo existía un control político hecho por la propia Asamblea. Lo que no quiere decir que se elimine este control político, no comienzan a coexistir. Se mantiene el control de la Asamblea de Constitucionalidad, de hecho es el máximo órgano de control de constitucionalidad, pero aquí hay un quiebre de alguna manera de ese control de constitucionalidad en favor de los tribunales y en favor de la creación de esta estructura. Yo creo que otro punto fundamental en este juego de disposiciones de la nueva Constitución está precisamente en el reconocimiento expreso que se hace en los artículos 7 y 8 del carácter supremo, bueno, en el caso del artículo 7 del carácter supremo de la Constitución como norma jurídica, lo que marca que se ha dado en llamar desde hace algún tiempo como constitucionalización del derecho. Y esta norma, que pudiera ser superflua, porque en definitiva la Constitución, su función dentro del ordenamiento jurídico es operar como norma suprema, viene a ser importante porque rescata o marca un punto de partida para el rescate de la idea de la normatividad o la proyección intensa normativa que debe tener la Constitución sobre el resto de la estructura del sistema. Y esto marca un punto de partida para retomar a la idea de la Constitución como norma viva, como norma viviente, como norma operante, como norma de aplicación directa, que hasta hace algún tiempo realmente esta aplicación derivada de su carácter de normatividad o derivada de su normatividad fue una aplicación atenuada, limitada. Realmente la Constitución de 1976 durante todo su tiempo de su vida operó con un carácter limitado. Por lo tanto, yo creo que aquí no solo se rescata un discurso constitucional necesario, sino se colocan puntos de partida para una transformación de la operatividad del sistema jurídico. Yo creo que también otro elemento del artículo 8 que incorpora en la proyección y la relación entre los tratados internacionales, una aspiración que se venía exigiendo desde hace mucho tiempo, con su incorporación a la dinámica interna de una manera tal en que se establece una mayor sinergia entre el orden internacional y el orden interno, lo que permite además colocar a Cuba también en las nuevas realidades. Quizás otro elemento de importancia, y no es menos importante de todo lo que hemos dicho, está en el plexo de derechos y de garantías. Sí, ahí creo que es cosas que más ha interesado. El plexo de derechos y de garantías que se le reconocen a partir del artículo 40 de esta Constitución en el sistema jurídico cubano, identificando la dignidad como la piedra basilar, es decir, la piedra fundamental de todo el sistema de derechos y de garantías. Pero aquí creo que además de las nuevas regulaciones sobre la familia, que son importantes, además de las nuevas regulaciones sobre las dimensiones sociales y, por supuesto, la dimensión individual, yo creo que hay que reconocer, porque es parte de todas estas transformaciones, la aparición finalmente en el artículo 92, principio de tutela judicial efectiva. Un principio que está así recogido en la Constitución anterior y que expresamente determina la posibilidad de toda persona acceder a los tribunales para ventilar
sus derechos. Eso ha implicado y implica también una importante reforma procesal que se está dando hoy en Cuba a todos los niveles. El orden procesal con muchas acciones, con muchas limitaciones de acceso a la justicia, en la dinámica y sinergia plena de esta tutela judicial efectiva que marca la posibilidad sin límite de que todas las personas en Cuba puedan acceder a los tribunales a ventilar sus problemas en justicia, pero también que tengan garantizado un debido proceso y una debida ejecución y satisfacción de sus pretensiones a partir de los pronunciamientos jurisdiccionales. Esto ha marcado y marca realmente un elemento de muchísima importancia en nuestro país, precisamente porque hay que reconocerlo, antes de 1976, por motivos teóricos, por motivos prácticos, por motivos coyunturales, la construcción de un sistema procesal de garantías siempre fue una constitución imperfecta, o sea, una construcción, perdón, imperfecta, con muchas lagunas, con muchas limitaciones, pero que realmente la Constitución, por lo menos teóricamente, coloca hoy en un recto elemento. Que además no solo es en materia jurisdiccional, sino que a la vera del artículo 96, 94 y dentro de las garantías jurisdiccionales que reconoce, también se constitucionaliza el debido procedimiento administrativo, algo que es muy importante en un país como Cuba, donde tiene una administración y un ejecutivo tan fuerte durante tanto tiempo reinante y que marca realmente también la necesidad no solo de ventilar adecuadamente los tribunales, sino ante las propias autoridades administrativas, porque muchos de los caminos de estas cuestiones discurren primero por la vía jurisdiccional. Y yo creo que otro elemento que además ha marcado realidades interesantes y expectativas es el diseño de la realidad económica de Cuba. O sea, esta constitución vuelve, quizás para mí imperfectamente, porque lo toma desde una perspectiva de los sujetos de la propiedad y no necesariamente de las formas, o sea, las formas de propiedad las define de determinados sujetos, pero vuelve a retomar una idea presente de alguna manera en nuestra realidad, aunque no en la forma económica que se puede entender. Y es que restablece el reconocimiento a la propiedad privada como forma de propiedad de nuestro país. Si bien un reconocimiento limitado, si bien un reconocimiento que puede ser perfectible, pero marca realmente un nuevo momento que es importante, que no lo deja solo a la realidad de la propiedad mixta. Por supuesto, sigue marcando al Estado como agente económico fundamental, a sus estructuras y sus actuaciones como pilar fundamental de la actuación económica, también propio de un modelo socialista como el nuestro, pero establece y se esfuerza por identificar como complemento otras actuaciones dentro del ámbito económico, dígase otros sujetos que no son el Estado, como artífices y participantes de esta dinámica económica. Estamos hablando de figuras como las cooperativas, como la propiedad mixta, que ya tenía regulación, y bueno, a partir de la propiedad privada, aunque hace una que la establece con un contenido económico y establece una distinción, a mi modo de ver, innecesaria con la figura. La propiedad es aquellos bienes que no están en una función propiamente económica, aunque es muy difícil de sostener. Pero yo creo que lo fundamental en este sentido es que permite, o por lo menos trae nuevos rangos constitucionales de reconocimiento de la propiedad privada, que además garantiza después el derecho a la propiedad privada en el plexo de derechos que ya me refería. Por lo tanto, creo que vuelve a tocar, o por lo tanto, vuelve a marcar un elemento interesante que ha sido la consecuencia y ha sido el resultado de la evolución de Cuba en los últimos 30 años. O sea, esta es una constitución que tiene que ajustarse o se ajusta a las necesidades de Cuba, no solo a lo interno, sino de inserción en la dinámica internacional. Una realidad que ha estado movida, o por lo menos que se ha estado moviendo en diferentes, pero yo creo que esta posibilidad de reconocer no solo otras formas distintas como esenciales en nuestra economía, sino otros actores, ha sido importante, ya no tanto solo en el espectro de la posibilidad de atraer inversión extranjera, sino de diversificar la realidad económica. Ahora, por supuesto, hay que esperar y hay que verificar cómo esto se va a ir en la práctica, cómo se está desarrollando en la práctica, cómo se proyectan las políticas públicas para esto. Aquí hay ruptura, como hayan visto. También hay continuidades, precisamente porque el Estado no pierde su posición dominante dentro del juego de la economía, no solo a través de elementos de regulación, sino como actor directo en esta forma. Fíjense si es así que en uno de sus artículos se reconoce a el sistema estatal económico como el actor fundamental
en estas realidades, creando entidades empresariales. El artículo 26 lo establece. Pero esto sin duda ha marcado y marcará un hito importante en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo económico, que no es solo el desarrollo agrícola, aunque la propiedad privada, que no se llamaba así de esa manera, pero estaba reconocida de otra forma, sobre todo en el sector agrícola, en la tierra, pero no en otras formas o en otros sectores de la actividad. Y claro, aparece también el Estado no solo como un actor importante económico, sino como un titular de las principales actividades sociales en este país, lo que no ha impedido o lo que no impide ver una especie de diversidad en esta participación. Dígase la educación pública y estatal, dígase la salud pública y estatal, que son quizás dos grandes elementos, dígase actividad promocional y deportiva, guiada sobre todas las cosas por el Estado, pero es una constitución sin duda mucho más plural. Plural en el escenario jurídico y político que diseña, ya decía que también es más complejo, pero mucho más plural. Es una constitución también que de alguna manera trata de recoger las experiencias, no de recogerlas, a lo mejor la palabra no es la más adecuada, pero es una constitución mucho, en inspiración es mucho más diversa que por lo menos del 76, y todavía hace apenas 2 años, van a cumplirse 2 años de proclamada la Constitución y en vigencia, por lo tanto no tienen tiempo suficiente para desarrollar todos sus efectos, solo avisorar futuro, pero aún no medir su efectividad. Pero decía que es una Constitución que carga además con mayor policromía en sus influencias. La del 76 miró sobre todo al constitucionalismo histórico cubano, sobre todo el del 40, y al campo socialista, pero esta, además de tener sus reminiscencias y sus componentes del constitucionalismo histórico cubano y de ese constitucionalismo socialista, miró también a determinadas experiencias latinoamericanas, sobre todo experiencias afines con el modelo político cubano. Estoy pensando en constituciones como la de Venezuela, como la de Ecuador, como la de Bolivia, y miró también a las experiencias constitucionales de los países asiáticos que aún mantienen la senda socialista, sobre todo de China y de Vietnam. Por lo tanto, estamos hablando de una constitución mucho más compleja que la anterior en los contenidos, en las líneas, y también mucho más diversa, lo que señala un panorama interesante en este sentido. Yo creo que más allá de estas realidades, y sobre todas las cosas, porque es una constitución que intenta colocar a Cuba en el juego de las realidades, al ritmo de la globalización. Hay que pensar ya hoy que, a diferencia de 50, 40 años atrás, donde había una polarización de determinadas realidades políticas a nivel internacional, hoy el aislamiento no puede ser ya un mecanismo de subsistencia para un país como Cuba, sino la inserción desde sus características, desde sus necesidades políticas. Y quiero terminar, porque no es menos importante, pero cuando digo terminar, porque ya llevo 44 minutos conversando con ustedes, solo he intentado marcar estos hitos, con algo que yo creo que es fundamental, que es el mismo pórtico de la Constitución, y es su artículo 1. Es decir, después de mucho debate y mucho tiempo, yo creo que la Constitución de 2019 marca un punto de partida también dentro de la historia del constitucionalismo socialista, porque define a Cuba como un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, dice el artículo 1, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. Lo que lo hace un artículo muy interesante. Primero, porque finalmente consagra una categoría que los debates constitucionales en Cuba pudieron por algún lado rechazar durante muchísimo tiempo, pero otros debates consideraban que era pertinente y oportuno consagrarla, que es la figura del Estado socialista de derecho, con un apellido socialista que marca un contenido material de las realidades, pero el hecho de que se definan como un Estado de derecho no solo es una declaración que al menos declarativamente prohíbe la existencia de un Estado arbitrario, sino que tiñe al Estado cubano de un sentido de juridicidad que es importante entender, sobre todo a la vera del desarrollo del Estado constitucional
tal cual lo tenemos señalado para el día de hoy. A 4 minutos de las 11 de la mañana, quiero cerrar entonces, si me permite el auditorio. Yo sé que esto pues, son ideas más en tropel y que a veces con una intervención de este tipo uno confunde más que lo que puede intenta aclarar, pero yo quería marcar estas realidades. O sea, se abre un nuevo ciclo constitucional para Cuba desde 2019. Un ciclo constitucional que cierra determinado punto histórico, que continúa determinado punto histórico y que abre nuevas perspectivas. Una constitución donde todos los actores sociales hoy de Cuba, por lo menos los actores sociales dentro del aparato de la revolución, están intentando desarrollar en sus necesidades vitales para existir como norma jurídica efectiva. Y yo creo que esto es una de las cosas que se ha ganado en esta historia. O sea, reposicionar, que no es que no estuviera, pero por lo menos en el discurso, en la práctica, en la operatividad, a la Constitución como el eje fundamental de toda nuestra convivencia, pero no solo en un plano discursivo, sino en un plano operativo. Esto ha implicado también un movimiento de transformación y reforma, porque si ustedes leen la Constitución de 2019, y con esto no les descubro nada, verán que mucha de la efectividad o eficacia de sus preceptos depende de determinadas normas de desarrollo. Por supuesto, con las características también del Estado cubano, estas normas de desarrollo son necesarias. Pero también marca un punto de partida, es que mientras esas normas no lleguen, la Constitución es punto de referencia importante. Y yo creo que nos abre un debate hoy a los cubanos, no solo de cómo aplicar mejor la Constitución y el movimiento constitucional cubano al día de hoy, o la realidad constitucional cubana al día de hoy, sino de cómo lograr que esa Constitución se convierta en punto de desarrollo de nuestra vida jurídica del país, en elemento rector, en vector esencial de esa convivencia y la realización, y sobre todas las cosas en el acta fundacional de ese nuevo Estado de Derecho que por lo menos se pretende o se define, no tanto como nuevo, sino con sus nuevos matices y sus nuevas dimensiones. Por lo tanto, se abre un tiempo constitucional, yo creo que interesante. La vida solo dirá durante qué tiempo este ciclo va a existir. La vida también demuestra que las constituciones cubanas no han tenido una vocación de perpetuidad demasiado larga en el tiempo. La constitución de mayor vigencia que hemos tenido fue la constitución de 1946, que rigió, de 1976, perdón, que rigió 43 años. El resto de las constituciones tuvieron existencias que no llegaron a las 3 décadas. No significa que esta constitución no va a vivir mucho, todo lo contrario, esperamos que tenga quizás una dimensión prolongada en el tiempo para asentar sus presupuestos, pero también es una constitución que nos está permitiendo ya mirar el perfeccionamiento constante de la realidad cubana, porque hacia eso tenemos que ir. O sea, la Constitución de 2019 es un punto de llegada, pero también un punto de partida. Un punto de partida para seguir desarrollando en ascenso las realidades no solo constitucionales, sino de todo el derecho en Cuba. Bueno, terminando las 11 en punto, espero no haberlos atiborrado demasiado, lo que estoy a la espera de ese diálogo que me hace mucha ilusión con los presentes por esta vía digital. Muchísimas gracias.